a ver, hace apenas un par de semanas, y lo destacó muy bien, por cierto, León Krause en un artículo para el Washington Post, hace un par de semanas López Obrador confesó que les había dicho a los dueños de Imagen y Radio Fórmula que por qué no controlaban a Ciro Gómez Leiva, y que le habían contestado que Ciro no era controlable y que él no se las creía. O sea, la confesión, o sea, esto lo hace López Obrador. Se ha desatado un huracán tras la salida de Azucena Oresti de su programa, el noticiario estelar de Milenio Televisión. El viernes por la noche, a eso de las 10, Azucena Oresti intempestivamente se despidió de su espacio informativo en Milenio Televisión y lo hizo dejando pistas en la frase. No salió a decir que este rompimiento se debía a un ataque a la libertad de expresión, no salió a culpar directamente a nadie, pero dejó una pista al aire y dejó una pista en Twitter. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Hemos enfrentado muchos desafíos, muchos retos, muchas presiones profesionales. Pero le digo, los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas. Ahora es momento de irme. Nos veremos en la siguiente oportunidad que la vida me dé para seguir ejerciendo este oficio con pasión, con libertad y compromiso. Los ciclos se cierran, bajo estas circunstancias llegan las definiciones. Dos cuestiones. Primero, cuando habla de presiones, y segundo, cuando habla de las circunstancias actuales. Esto lo replicó en su cuenta de Twitter. Y esas dos frases motivaron al análisis y a la lectura de qué realmente estaba pasando. Porque había un contexto. Apenas unos días antes, el presidente López Obrador, el lunes 8 de enero, en su conferencia mañanera, había maltratado a Azucena Oresti, la había incluso despreciado, se había medio mofado de ella llamándole Susana Orostegui en vez de Azucena Oresti, a pesar de que su vocero le había corregido, le había dado el nombre correcto. Azucena Oresti, ese mismo día en su programa de Radio Fórmula por la tarde, que lleva ahí 5 años, según explicó, le contestó al presidente López Obrador, le llamó discriminador, misógino y sistemático agresor de las mujeres en general y de ella en particular. Este contexto se da el lunes de la semana antepasada, el lunes 8 de enero, y 2 semanas más tarde, la salida de Azucena Oresti. Pues entre periodistas nos conocen. Pues sí, finalmente esto ocurrió el viernes y sacudió pues de manera importante, sobre todo a la opinión pública, quienes cuestionan pues frecuentemente qué está pasando, sobre todo porque desde el Palacio Nacional se hacen malos comentarios, críticas, descalificaciones, abusos en contra de los periodistas, porque algunos dicen no tienen que ponerse como víctimas porque no lo son. Evidentemente no, porque esa es nuestra chamba, de enfrentar la verdad, pero el tema está en que desde Palacio se ejerce un poder que pues pone a cuestionar si realmente hay censura o no, Carlos. En ningún otro sexenio ha habido un nivel de agresión hacia los periodistas como en este. Nunca antes hay registro de algo ni cercanamente similar, y eso lo dice todo el mundo, no solo lo decimos los periodistas, lo dicen las organizaciones observadoras, etcétera, etcétera. Pero sigo con el tema de Azucena Oresti. Entonces, en este contexto de agresión del presidente contra ella, de respuesta hacia ella, pues se sabe que hubo un huracán de enojo en Milenio por esta respuesta. Y entonces, hoy incluso en su columna, Héctor de Mauleón, en el periódico Universal, relata que hubo un ultimátum de Milenio, en donde, pues en pocas palabras, le dijeron que no podía estar en los dos medios de comunicación, en Radio Fórmula y en Milenio. Porque eso es justo en lo que se ha amparado Milenio. Milenio sacó un comunicado diciendo que la salida de Azucena Oresti
Fue de mutuo acuerdo que la periodista les informó que asumiría un programa de radio matutino y que ya se acabó, que cuál era el problema. Esto, a mí en lo personal, esta argumentación de Milenio se me hace muy rara porque pues es muy común que los periodistas hagamos televisión en un medio de comunicación, radio en otro, incluso columna en un tercer medio de comunicación. A ver, y le voy a poner ejemplos muy marcados y muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron conductores de los espacios estelares en Televisa, Joaquín López Dóriga y Denise Merker tenían un programa de radio en Radio Fórmula. Y Denise aparte tenía su columna en El Universal. Y Joaquín escribía en Milenio. O sea, Joaquín, de hecho todavía escribe. Joaquín estaba en el estelar de Televisa, en un programa subestelar también en Radio Fórmula, y su columna en Milenio. Denise había escrito en El Universal, creo que no cuando fue conductora de Televisa por las noches, pero sí hacía Televisa en tele y Radio Fórmula. Ahorita Ciro Gómez Leiva tiene el noticiario estelar de Radio Fórmula en la mañana y el noticiario estelar de Imagen Televisión en la noche. Y le puedo comentar, bueno, Ciro en su momento estando en el noticiario estelar de Milenio, hacía también radio en Radio Fórmula, como lo ha hecho Azucena Oresti los últimos 5 años. Entonces, pues está muy raro ese argumento, ¿no? Digo, por no hablar en primera persona, ¿no? Pues yo hago televisión ahorita televisión en Latinos, radio aquí en W Radio, y tengo mi columna en El Universal y varios periódicos del país. Antes, cuando yo conducía el noticiario matutino de Televisa, hice programas aquí en la W, en Radio Fórmula. Estuve también en Radio Centro un tiempo y siempre he tenido columna en El Universal desde hace, no sé, más de 10 años. Es decir, es absolutamente común que los periodistas nos hayamos vuelto multimedia, ¿no? Trabajemos en distintos medios de comunicación y para distintas empresas, no necesariamente todos en la misma, ¿no? O sea, no hacer hay quien lo hace, ¿no? Que tengo televisión en Imagen, radio en Imagen y escribo en el Excelsior, que es de Imagen. Bueno, hay quien lo tiene así, pero la mayoría normalmente está combinado. Y entonces, pues, qué cosa tan rara. Entonces, todo esto, pues, es una argumentación de decir, bueno, entonces, si lo lleva haciendo 5 años, ¿cuál es la bronca? Si su nuevo horario, pues tampoco es como que choque con el horario que tiene en la televisión, porque decían, no, pues es que va a agarrar un nuevo horario en la radio, va a estar ahora en las mañanas. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la bronca? Pues si en la televisión está en la noche. Entonces, todo esto, entre las pistas que deja Azucena Oresti en el camino, el comunicado extrañísimo de Milenio, lo que se sabe en el gremio sobre lo que realmente estaba pasando y cómo iban increciendo las presiones contra Azucena Oresti en su programa y en su espacio en Milenio, más los ataques del presidente y lo que sabemos es un permanente acoso del presidente contra los periodistas y contra los dueños de los medios de comunicación que tienen contratados a esos periodistas. A ver, hace apenas un par de semanas, y lo destacó muy bien, por cierto, León Krause en un artículo para el Washington Post, hace un par de semanas López Obrador confesó que les había dicho a los dueños de Imagen y Radio Fórmula que por qué no controlaban a Ciro Gómez Leiva, y que le habían contestado que Ciro no era controlable y que él no se las creía. O sea, la confesión, o sea, esto lo hace López Obrador. Entonces, con todo este contexto, pues llega López Obrador y se avienta esta declaración pidiendo a Azucena Oresti que explique qué es eso de las circunstancias coyunturales que dijo que estaban detrás de su salida de Milenio. Porque, claro, López Obrador dice que no censura a nadie. ¡Ja! Escuche usted. Porque siempre ejerzo mi derecho de réplica. A veces se enojan conmigo unos periodistas. Ahora una periodista que sale de un programa de televisión dice
debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora. Conozco al dueño de El Milenio, Francisco González, es un hombre serio, mi amigo, puedo decir, pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista. ¿En serio?